Perfecto. Buenos días a todos. Tú puedes tomar tus lugares. Es un gusto, un placer de estar aquí de vuelta enfrente de ustedes, compartiendo la palabra. ¿Cómo están? Bien, despierto. Me alegra. Perfecto. Buenísimo. Si estás aquí y es tu primera vez, bienvenido. Estamos pasando por una serie en el libro de Hechos. Estamos en Hechos capítulo 12. Vamos a leer desde el primer versículo hasta el 24, el penúltimo versículo de capítulo 12. Entonces vamos a leerlo y después oramos y empezamos con este sermón, tiempo junto. Dice esto, Hechos 12, 1. Por aquel tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos. Hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan, y viendo que esto agradaba a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. Esto sucedió durante los días de los panes sin levadura. Habiéndolo arrestado, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de soldados para que lo custodiaran, con la intención de llevarlo ante el pueblo después de la Pascua. Así pues, Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Esa misma noche, cuando Herodes estaba a punto de venir a buscarlo, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas. Y unos guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. De repente se le apareció un ángel del Señor y una luz brilló en la celda, y el ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciéndole: levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de las manos de Pedro. Vístete y ponte las sandalias, le dijo el ángel. Así lo hizo, y el ángel añadió: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo, Pedro lo seguía, pero no sabía que lo que hacía el ángel era de verdad, sino que creía ver una visión. Cuando habían pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que conduce a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Entonces salieron y siguieron por una calle, y de repente el ángel se apartó de él. Cuando Pedro volvió en sí, dijo: ahora sé en verdad que el Señor ha enviado a su ángel y me ha rescatado de la mano de Herodes y de todo lo que esperaba el pueblo de los judíos. Al darse cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchos estaban reunidos y oraban. Cuando llamó a la puerta de la entrada, una sirvienta llamada Rode salió a ver quién era. Al reconocer la voz de Pedro, de alegría no abrió la puerta, sino que corrió de adentro y anunció que Pedro estaba a la puerta. «Estás loca», le dijeron ellos. Pero ella insistía en que así era. Y ellos decían: es su ángel. Pero Pedro continuaba llamando, y cuando ellos abrieron, lo vieron y se asombraron. Y haciéndoles señal con la mano para que guardaran silencio, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Y les dijo: informan de estas cosas a Jacobo y a los hermanos. Entonces salió y se fue a otro lugar. Cuando se hizo de día, hubo un alboroto no pequeño entre los soldados sobre qué habría sido de Pedro. Herodes, después de buscarlo y no encontrarlo, interrogó a los guardias y ordenó que los llevaran para matarlos. Después de esto, Herodes descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí por un tiempo. Herodes estaba muy enojado con los de Tiro y Sidón. Por ellos, de común acuerdo, se presentaron ante él, y habiéndose ganado a Blasto, camarero del rey, pedían paz, pues su región era abastecida por el territorio del rey. El día señalado, Herodes, vestido con ropa real, se sentó en la tribuna y comenzó a hablarles. Y la gente gritaba: voz de un Dios y no de un hombre es esta. Al instante un ángel del Señor lo hirió por no haber dado la gloria a Dios. Y Herodes murió comido de gusanos.
pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Vamos a orar, vamos a dedicar este tiempo. Señor, queremos aprender de tu palabra hoy. Queremos aprender de tu espíritu hoy, que nos podemos depender más en ti y ver nuestras vidas como algo que tú puedes usar para tu gloria. Que no hay nada que pertenece a nosotros, pero todo es de ti y para ti, aún nuestras vidas. Que el Espíritu Santo puede llenar este lugar, que puede llenar cada familia, cada persona aquí. Y que el mundo puede ver tus atributos, tu carácter a través de nosotros. Y que Cristo puede vivir en nosotros, en lugar de nosotros mismos. Y en tu nombre, Jesús, oramos todo esto. Amén. Amén. Bueno, si han seguido a nosotros con esta serie, vimos un montón de cosas. Primeramente que Jesús volvió, resucitó, que el Espíritu Santo llenó a la iglesia, que ellos empezaron de predicar. Y después vimos que el Espíritu Santo movió entre los creyentes y el Evangelio estaba moviendo entre aún los samaritanos y aún a los gentiles. Vimos también uno de los más grandes perseguidores de la iglesia, que era Saulo, después de ser convertido por el Espíritu Santo, convirtió en el más grande misionero. Y vamos a ver más de Saulo, que se está conocido como Pablo, después en los próximos capítulos. Pero si paramos ahí, si digamos, bueno, ahí se acabó la historia, vas a pensar que, wow, bueno, parece que todo está saliendo bien. O sea, es como casi un cuento de historia de niños, ¿no? Un bedtime story, que todo tiene un final feliz y que no hay nadie que pueda parar la iglesia, y si tú eres un enemigo, Dios puede convertirte así fácil. Pero si sabes un poquito de la Biblia, si sabes un poquito de la historia de la iglesia, obviamente sabes que no siempre termina así, con alegría. Sabes la persecución que viene ahora en los próximos capítulos y después por los últimos 2000 años. La persecución contra la iglesia, ¿no? Y quizás te preguntas como, si Dios empezó así, ¿por qué no continuó de esa manera? ¿No? ¿Por qué no siguió rescatando a su pueblo, a la gente y convirtiendo a los incrédulos, apareciendo en una nube, yo soy real, como parado? ¿Por qué no siguió así? Y la verdad, eso es una pregunta buena. Hay muchos lados de esa pregunta. Hay un par de respuestas también. Y la primera respuesta es, tú puedes gastar todo el día debatiendo los métodos que Dios usa para rescatar a su pueblo, a rescatar a su gente. Pero al último instante sabemos que estamos limitados en nuestro entendimiento y hay cosas que no vamos a saber totalmente y no podemos decir cómo debe o no debe reconciliar a su pueblo, pero lo que podemos decir es que nosotros tenemos que tener una confianza en que la manera que Dios actúa es en conforme a su voluntad y también es para que Él recibe el mayor gloria, ¿no? La segunda respuesta que podemos decir a eso rápidamente es que Dios nos dio el privilegio y esa responsabilidad de ser el cuerpo de Cristo y testificar como seres humanos a otros seres humanos, ¿no? Él no dio ese mandamiento a los ángeles, porque Él puede haber sido eso, ¿no? O sea, mandar todos los ángeles y los ángeles sean los testigos y ya, fácil. Pero no, es nosotros como fuimos hechos en la imagen de Dios, somos responsables de traer esas buenas noticias a otras criaturas, personas que fueron hechos en la imagen de Dios, para testificar lo que Él ha sido y lo que está haciendo a través de nosotros. Y la última, que Dios nos manda a amar a los demás de tal manera que refleje la humildad y la gracia de Jesús y una profunda confianza en sus promesas.
incluso frente a la muerte, para que Él sea glorificado y nuestros perseguidores sean avergonzados. Y eso es el parte que quiero enfocar hoy en este mensaje. Entonces vamos a entrar de vuelta, versículo 1 hasta versículo 5. Por aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos. Una pausa. Hay 6 Herodes en la Biblia. Para que lo sepas, hay 3 que nosotros estamos muy conocidos, acostumbrados. El primero fue el Herodes que mató a todos los niños cuando Jesús nació. Después el Herodes que estaba en cargo cuando Jesús estaba en su ministerio y mató a Juan el Bautista. Y ahora esto es el Herodes, esto es el nieto del primero, el Herodes el Great. Esto es Herodes Agripa el primero, ¿no? Hay 6, ¿ok? Es como un Easter egg hunt, está buenísimo. Pero, para que tú lo sepas, hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan, y viendo que eso agradaba a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. Esto sucedió durante los días de los panes sin levadura. Habiéndolo arrestado, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de soldados para que lo custodiaran con la intención de llevarlo ante al pueblo después de la Pascua. Así pues, Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Esa palabra custodiaron me cuesta porque yo nunca he ido a la cárcel, entonces no es parte de mi vocabulario. Y de verdad, o sea, yo todavía no he ido a la cárcel. Espero que si voy a la cárcel que sea por una buena razón. Pero si fui, o si hay una ocasión que estoy en la cárcel, yo tengo una esperanza que por lo menos yo puedo tener un caso legal, ¿no? Que voy a tener unos abogados. O sea, yo conozco a algunos abogados y también en televisión unos gringos que dicen, yo puedo ser tu abogado. Y voy a llamar a él porque obviamente él habla inglés. Pero en este caso, la iglesia sabe que Pedro no tiene ningún chance. No, o sea, eso no es su realidad. Uno de los líderes de uno de sus hermanos acaba de ser decapitado. Uno de los 3 discípulos más cercanos a Jesús es Pedro, Juan y Jacobo. Y mataron a Jacobo y ahora Herodes Agripa está tratando de repetir esa sensación de la prueba del pueblo. Entonces él quiere matar a Pedro también. Es injusto, es un asesinato y Pedro necesita escapar, ¿no? Pero en vez de hacer un plan para sacar a Pedro, la iglesia están orando. Están orando. Ahora quizás algunos de nosotros podemos decir o pensar, está bien, obviamente sí, orar, pero también quizás podemos intentar sacarlo del cárcel o hacemos una distracción o al menos vamos a hablar de todas las opciones que tenemos, ¿no? Pero la pregunta es esto, al final, ¿qué es la oración? ¿Qué es la oración? ¿Qué es el propósito de la oración? Yo puedo decir que una definición breve es, la oración es como entregar el control a Dios y una confianza en nuestro Padre Celestial que Él va a cumplir su voluntad, ¿no? Eso no necesariamente significa que no hagamos nada, pero sí significa que hagamos lo que hagamos, pero desde un lugar de donde reconocemos que Dios está en control. Amén. Que no necesitamos actuar fuera de los mandamientos de Dios. ¿No? Como yo confío en Dios, yo sigo a Dios, pero como tengo que resolver esta situación, tengo que hacer cosas que Dios no van a agradar, no van a gustar. Que confiamos en Dios, que Él está en control y que Él nos ama más que lo que jamás podremos comprender, aún en medio del sufrimiento.
sin importar lo que pase. Y a veces eso nos cuesta. Entonces, preguntas, ¿por qué oramos? ¿Por qué oramos si Dios está ya en control? Hay algunas razones. Uno, oramos para que Él puede intervenir, como la intervención de Dios, para que Él puede cambiar las circunstancias, lo cual puede significar un milagro sobrenatural. En el libro de Jacobo, él habla de oración y dice que ustedes no tienen porque no piden. Y cuando lo piden, no piden correctamente. O sea, hay un cambio, hay algo que pase cuando nosotros estamos orando a nuestro Padre Celestial, ¿no? Hay una consecuencia, hay una reacción a través de nuestras oraciones. También oramos por corazones sean transformados para que Dios convence y permita que el Evangelio permite los corazones de quienes nos rodean, ¿no? A veces confrontamos una situación muy difícil con otra persona y queremos una solución ahí, pero también tenemos que tomar una pausa y orar por el corazón de la otra persona, ¿no? Que el Espíritu Santo también puede tocar a esa persona. Y después, finalmente, oramos para que nuestro corazón refleje a Cristo. Oramos para que el Espíritu de Cristo se manifieste a través de nosotros al humillarnos y darle más espacio para mostrar su fruto. Y eso significa que nos sometemos a su voluntad como Cristo sometió a la voluntad del Padre. Pero muchos de nosotros, incluso yo, a veces, nosotros oramos por cosas, ¿no? Y no estoy hablando de cosas materiales, estoy hablando de cosas espirituales. Como oramos por fuerza, o amor, o paciencia, o paz. Y yo creo que no deberíamos orar por fuerza, como si tuviéramos un tanque de gasolina y está muy bajo en fuerza, entonces Dios dice, bueno, aquí tiene más fuerza. Ok, ahora estoy lleno de fuerza. O oramos por amor y como Dios tocará nuestro corazón y dijera como, sé más amoroso. Ok, ahora soy más amoroso. Yo recuerdo que cuando éramos niños y cuando nos estábamos portando mal, peleando, haciendo un caos en la casa, mi madre siempre decía de voz alto una oración, pero era como, ¡ay! Dios, dame paciencia. Yo como, está orando. Pero como una manera muy específica. Y quizás era una oración genuina, yo no sé. Pero yo creo que era también para asustarnos. Como diciendo como, Señor, deténme antes de pegar a estos niños, ¿no? O sea, y yo pensando, Dios, por favor, dele paciencia para que yo no quiero morir. No quiero morir hoy. Y estoy seguro que todos nosotros pasamos por momentos así a diario, ¿no? Señor, dame paciencia. Señor, dame fuerza. Señor, ayúdame a amar a estas personas. Pero imagina que en lugar de eso, orarás, Señor, lléname de tu espíritu. Señor, acércame. Vacíame de mí mismo. Señor, Espíritu Santo, muéstrate a través de mí. Y a medida que somos llenos de su Espíritu, Él muestra el fruto del Espíritu en nosotros. Él me llenará de su fuerza, me llenará de su amor, me llenará de su paz. Y estas no son calidades o atributos separadas de Él. Son sus atributos expresados a través del Espíritu Santo en mí. Y es sutil, quizás para ti es como, bueno, no hay mucha diferencia, pero es diferente. Una oración pide un atributo para aumentar mi habilidad humana para superar la situación, pero la otra
pide un sustituto para mostrar su carácter divino a través de su Espíritu en mí, a pesar de mi incapacidad humana. Como Pablo dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Entiendes? Hay un poder diferente, hay un espíritu diferente, hay una fuente de fuerza diferente. Cuando estoy dependiendo que su espíritu trabaja y hace las cosas a través de mí, en lugar de confiar en mi capacidad de hacerlo. Y escucha, o sea, no te voy a atacar si ustedes o otras oran por amor o paz o fuerza, lo que sea. No voy a decir blasfemia. No voy a decir eso porque entiendo que primeramente Dios está lleno de gracia y misericordia y Él nos escucha, ¿no? Él es nuestro Padre, Él sabe lo que estamos tratando de decir. Pero el problema es que yo creo que sigamos como estorbando, intentando de superar la situación por nuestra propia cuenta. Y creo que nosotros estamos perdiendo esa experiencia de verdaderamente experimentar su fuerza y su paz y su amor en esas situaciones. Porque cuando oro por cosas separados de Él, estoy teniendo esa mentalidad que depende de mí. En lugar de dar un paso atrás y dejar que Él obre a través de mí, ¿no? Y seguro que yo he explicado esto en otras situaciones, como si hay una persona que yo estoy tratando de amar y estoy tratando de por lo menos ser amable con esta persona, gentil al menos. Y cada día digo, por favor, dame un amor para él, dame una fuerza para amar a esta persona. Yo al fin de día voy a estar cansado. Pero si entro a esa situación diciendo, yo no puedo amar a esta persona, yo no puedo, pero yo sé que tú lo amas. Y yo sé que tú quieres expresar tu amor a través de mí, entonces que tú lo haces. Y voy a descansar en tu promesa que tú quieres hacer eso. Voy a descansar en el poder del Espíritu, porque es un poder, no es un sentimiento o como, bueno, queremos ser mejor personas, entonces como un libro de ayuda. No, es literalmente un poder diferente, un espíritu diferente que obra en nosotros. Amén. Espero que cada uno de nosotros entendemos eso, porque eso es clave, eso es súper importante. Versículo 6. Esa misma noche, cuando Herodes estaba a punto de venir a buscarlo, Pedro estaba durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y unos guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Es interesante que Pedro está durmiendo. Yo no sé cómo tú vas a actuar el día antes de tu ejecución, pero Pedro está roncando, ¿no? Está durmiendo. Seguro que en el cuarto al lado ellos pueden escuchar a Pedro roncando. Está completamente en paz, ¿no? Tan en paz que un ángel tuvo que darle una patada para despertarlo. Eso es una confianza silenciosa de que pase lo que pase, Dios está en control. Versículo 7 dice, de repente se le apareció un ángel del Señor y una luz brilló en la celda. Y el ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciéndole, levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de las manos de Pedro. Yo no voy a leer todo eso de vuelta, pero lo que sucede después es casi cómico, ¿no? Que Pedro piensa que está soñando, que esto es una visión, hasta que se encuentra afuera solo en la calle y digo, bueno, no sé qué pasó, qué acaba de pasar. Eso fue real. Ahora, ¿qué hago? Entonces, él fue a la iglesia en casa, ¿no? de María. Y esto no es María de la madre de Jesús. Esto es María, la madre de Juan Marcos. Juan Marcos es el primo de Bernabé. Y también es el que escribió el Evangelio de Marcos, porque era compañero de viaje de Pedro. Y bueno, él fue a la casa de María, está en la puerta tocando y la
sirvienta estaba tan asombrada que ella lo dejó afuera con la puerta cerrada y fue a decir las buenas noticias. Y todos están diciendo que estás loca, estás loca. Finalmente abren la puerta y él le dice que le informen a Jacobo lo que ocurrió. Y por supuesto, es Jacobo, el hermano medio de Jesús, no Jacobo que acabó de ser decapitado. Pero pensar en esto, qué gozo de ver a Pedro. Saber que fue rescatado horas antes de su ejecución programada. Qué gozo dar un abrazo a un hermano que tú pensaste que seguro que va a morir mañana. Y bueno, la pregunta es, ¿por qué Dios los rescató? Seguro que hay muchas razones, pero una de esas razones es que Dios aún necesitaba que Pedro terminara la obra que le había encomendado, ¿no? Pero ya sabes que es un gozo mezclado con tristeza. Que porque aún quizás Pedro fue rescatado, pero Jacobo no. Que ellos pueden abrazar a Pedro, pero ellos nunca volverán a abrazar a Jacobo. Nunca van a abrazar a Esteban. Y algún día en el futuro, Pedro será crucificado cabeza abajo. Y esa vez no habrá ningún ángel para salvarlo. Y aunque Jacobo fue el único apóstol que nosotros tenemos documentado en la Biblia cómo se murió, sabemos por diferentes relatos y por la historia de la iglesia que todos los apóstoles, menos Juan, fueron martirizados por su fe. Y hay una imagen, yo quiero mostrar rápidamente. Esto es una imagen de cómo los apóstoles murió. Y rápidamente voy a pasarlo para que nosotros tenemos un cuente de cómo se murió todos. Santiago, hijo de Zebedeo, decapitado por Herodes. Santiago, hijo de Alfeo, apedreado o crucificado. Tadeo, muerto con flechas. Felipe, apedreado o crucificado. Tomás, atravesado por una lanza. Pablo, decapitado. Pedro, crucificado cabeza abajo. Mateo, apuñalado o quemado. Simón, crucificado o aserrado. Bartolomé, desollado vivo y luego decapitado. Andrés, crucificado en cruz en forma de X. Y Matías, apedreado y luego decapitado. Y quizás está pensando, ¿cómo Dios puede permitir esto? Como los discípulos, los amigos de Jesús, que por 3 años Él estaba con ellos. ¿No? O sea, no sé, si tú tenías un grupo de amigos, mejores amigos, y tú eres Jesús, y ahora estás viendo cada uno de tus amigos morir en esa manera, ¿qué harías tú? ¿Por qué Dios permitiría que mataran así a sus propios discípulos? Es complicado. Pero yo puedo decir una cosa. La verdad es que Dios fue glorificado a través de sus muertes. Porque una de las pruebas más grandes de la resurrección de Jesucristo fue precisamente las muertes de sus discípulos. ¿Y por qué? Porque ellos fueron los testigos, ¿no? Los testigos oculares de lo que vieron, y ellos no podrían negar lo que sabían que era verdad. Y aún en la Biblia vemos esa excusa, pero quizás hoy en día tú puedes escuchar a alguien decir, bueno, seguro que todos los discípulos eran mentirosos, ¿no? Ellos robaron el cuerpo de Jesús y simplemente acordaron de no decirle a nadie, y así fue, ¿no? Fueron radicales en esa manera, pero eran todos mentirosos. ¿De verdad? ¿Y todos fueron torturados y asesinados por una mentira? ¿Y para qué? O sea, cuando nosotros digamos una mentira es para un beneficio, ¿no? Para ganar dinero, o fama, o posición. Eso es el propósito de una mentira. ¿Y ellos qué ganó?
muerte terrible. Eran todos locos en sus cabezas. Ellos querían ser matados por animales salvajes y quemados vivos por una mentira. Ni aún diciendo, ok, fue una broma. No. O tal vez, solo tal vez, ellos creyeron de lo que vieron. Lo que tocaron con sus manos. Y lo que compartieron al comer con su Salvador resucitado. Tal vez que ellos no pudieron negar la verdad porque era verdad. Aun si les costaba la vida. La pregunta es, ¿quién tan lejos estás dispuesto a llegar a testificar para que lo que crees que es realmente verdad? Y sabemos que no fue solamente los apóstoles, ¿no? Se estima que aproximadamente 70 millones de cristianos han sido martirizados desde la época de Jesús. 70 millones de cristianos. Tengo otro slide que vamos a pasar esto rápidamente. Tú puedes obviamente buscar en tu propio tiempo todos los testimonios de personas que fueron matados por su fe en Jesús. Estos 4, por ejemplo, eran en ese tiempo y cada uno fue matado en el Coliseo o en un teatro de Roma. Ignacio fue devorado por bestias salvajes y una frase que él dijo antes de morir, dijo: soy trigo de Dios y estoy siendo molido por los dientes de las fieras para llegar a ser pan puro de Cristo. Perpetua y Felicidad, ellos fueron atacados por animales y luego apuñalada. Ella dijo que no puedo llamarme otra cosa que lo que soy, cristiana. Blandina, torturada, expuesta a fieras y quemada. Y ella, repetida esta frase durante las torturas, dijo: soy cristiana y entre nosotros no hace nada malo. Policarpo, él fue quemado vivo y luego apuñalado. Y él dijo antes de morir: te bendigo, Padre, por considerarme digno de esta hora, de estar entre los mártires y beber la copa de Cristo. El próximo slide, hay 4 más, pero quizás de diferentes épocas, diferentes tiempos en la historia. William Tyndale, él fue estrangulado y quemado en la hoguera. Su crimen era traducir la Biblia en inglés, algo que fue prohibido por la iglesia y el Estado en ese tiempo. John Hus, él fue quemado vivo por herejía. Criticó la corrupción de la iglesia y promovió la lectura de la Biblia. Dietrich Bonhoeffer, él fue ahorcado. Su crimen era pastor y teólogo que se opuso activamente contra Hitler y al nazismo. Y después, 10 años atrás, los 21 mártires coptos en Libia, ellos fueron decapitados por el ISIS y su crimen era por negarse a renunciar a su fe en Cristo. Y aún así, con cada muerte, el evangelio extendía. Con cada mártir, el testimonio del amor y el perdón de Dios se hacía más fuerte y más innegable. Y hombres como Herodes Agripa, un hombre con un poder inmenso, el hombre que mató a Jacobo, que puso a Pedro en el cárcel, que mató a 16 guardias y estaba dando tenía que dar alimento a Tiro y Sidón. Vemos que aún a él no tiene control. Hay un historiador judío, se llama Josefo, y él escribió sobre esta escena de este Herodes cuando él estaba enfrente del pueblo. Y él dice que se puso un vestido completamente de plata, de una confección verdaderamente maravillosa. Y entré en el teatro muy
temprano por la mañana, en ese momento la plata de su vestido, al ser iluminada por los reflejos frescos de los rayos del sol, brillaba de manera sorprendente y era tan resplandeciente que provocaba temor en quienes lo miraban fijamente. Y sabemos que la gente comenzó a gritar que su voz no era de un hombre, sino de un Dios, y lo alababan como si fuera divino. Y después Josefo escribió: un fuerte dolor surgió en su vientre y comenzó de manera muy violenta. Lo llevaron a palacio y el dolor se intensificó. Y cuando ya estaba completamente desgastado por el dolor abdominal, después de 5 días falleció. Y con un solo toque, Dios le quitó la vida. Y eso nos recuerda que ¿quién tiene el control? Y todo lo que Herodes había trabajando, toda su fama, su poder, sus riquezas, se convirtieron en comida para gusanos. Pero el versículo 24 dice: pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y mucha gente está preguntando: ¿cómo quieres vivir tu vida? Pero la pregunta que deberíamos hacer es: ¿cómo quieres morir? ¿No? ¿Quieres morir con miedo, agarrando todas tus posesiones como si tienen algún valor? ¿O quieres morir con gozo, esperando con alegría estar en la presencia de Jesús? ¿Quieres morir preguntándote si hiciste suficientes cosas buenas para entrar al cielo? ¿O morir sabiendo que no hay nadie bueno sino Dios, y que Él te cubre con su justicia y su amor, porque ya pagó por tus pecados en la cruz? ¿Quieres morir y la gente dice que ay, qué bueno, qué persona tan increíble? Por una generación, quizás 2, pero tus bisnietos no te van a recordar para nada. ¿O quieres morir y que la gente diga: Él sirvió a un Dios increíble? Y que a las personas en quienes sembraste el Evangelio siguen compartiendo el Evangelio, y se multiplique y se multiplique por generaciones y generaciones para su gloria. Vivamos bien y muramos bien. Amén. Oramos. Padre, estamos agradecidos por tantos hombres y mujeres a través de la historia que entregaron sus vidas porque tú primero diste la tuya por nosotros. Agradecemos que tu Espíritu esté con nosotros para mostrar tu carácter y tus atributos a pesar de nosotros. Y oramos que nos ayuda a mantener nuestros ojos en ti y considerar que todo lo que este mundo se ofrece, que sea como una basura en comparación de conocerte. Te amamos y damos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.